Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Me llamo Joanny Sánchez, soy blogger, periodista y vengo de un país llamado Cuba, donde hace 55 años ocurrió una revolución que terminó convirtiéndose en la más larga dictadura del hemisferio occidental. Este hombre y su partido convirtieron a mi país en un cuartel militar donde cada ciudadano debía empezar a convertirse en un soldado. Un país de personas que debían aceptar órdenes, no reclamar derechos. Para lograrlo, la justicia y los tribunales también se pusieron de la mano del Partido Comunista y de la ideología en el poder. Fusilamientos, cárceles y el exilio masivo de miles de cubanos también fue una de las consecuencias de este gobierno, ¿no? Incluso el mundo intelectual y creativo tuvo que subordinarse a la ideología en el poder. Pero como periodista y blogger, lo más dramático para mí es el monopolio absoluto sobre la información que tiene el gobierno. Imaginen por un momento que van al kiosco de la esquina a comprar un periódico y solo pueden comprar la prensa oficial, la prensa de un partido, la prensa de una ideología. Durante décadas esa fue la situación en Cuba. Afortunadamente, a finales de los años 80 y principios de los 90, comenzó a nacer un fenómeno muy interesante que fue el periodismo independiente cubano. Eran los tiempos en que tener una máquina de escribir o una vieja cámara fotográfica soviética podía condenarte a prisión o hacerte parecer un hombre muy peligroso, ¿no? En el año 2003, 75 opositores y dentro de ellos una buena parte de periodistas independientes fueron a prisión condenados a penas de cárceles muy largas. Porque en mi país la información es considerada traición. Afortunadamente también llegó la tecnología. Las nuevas tecnologías han comenzado a romper ese monopolio gubernamental y partidista del Partido Comunista sobre la circulación de información. A pesar de las limitaciones y de la falta de conectividad, los cubanos tenemos ahora otra versión de lo que ocurre. Somos el país de toda América Latina con menor conectividad a Internet. En Cuba hay menos de 1 millón de computadoras y somos 11 millones de habitantes. Solo 2 millones de personas pueden permitirse el lujo de tener un teléfono móvil. Y las cifras oficiales dicen que hay 3 millones de internautas, pero es mentira. En realidad, la mayoría de esas personas solo pueden conectarse a una intranet muy limitada y nacional. No es posible tener una conexión a Internet doméstica que podamos revisar desde casa. Y en todo el país, solo 118 locales públicos de Internet permiten el acceso. Un cubano hoy tiene que pagar 1/3 de su salario mensual por 1 hora de Internet. Estoy segura que se estarán preguntando, ¿y entonces cómo lo hacen? Somos un pueblo muy creativo. Somos un pueblo que ha tenido que aprender a sumergirse en el mercado ilegal, en el mercado underground, para comprar comida, para comprar ropa, para comprar cualquier recurso doméstico. Somos un pueblo acostumbrado a buscar todo lo prohibido, censurado y racionado. Y así, exactamente así, hemos hecho con la información. A pesar de la censura, basta que una persona pueda conectarse a Internet unos minutos y esa persona servirá para nutrir las redes ilegales de la información. Nuestro gobierno ha copiado el modelo chino de la censura de Internet. Miles de sitios censurados, especialmente aquellos que tocan derechos humanos y noticias que vienen desde el exilio. Un enorme ejército de ciberpolicías para atacar las voces críticas en Internet. Hasta nuestro pequeño diario, nacido en mayo pasado, con solo 4 meses de vida, ya está censurado en las redes nacionales. Sin embargo, aquí voy a presentarle al héroe de la jornada. Este pequeño objeto tecnológico está ayudando a romper la censura en mi país. De mano en mano y de manera muy clandestina, en el interior de estas memorias flash van viajando los sitios prohibidos, las noticias censuradas y las opiniones que la televisión nacional nunca transmitiría. Una pequeña revolución tecnológica. El día que en Cuba haya un cambio democrático, no solamente tendremos que levantar estatuas a disidentes y opositores, habrá que levantarle una gran estatua muy céntrica a la memoria flash.
¿Qué va en el interior de esas memorias flash? Todo. Mi propio blog, Generación Y, noticias que vienen desde el exterior y que hacen exiliados cubanos, sitios tan aparentemente inofensivos como un sitio de clasificado para comprar y vender cosas. Todo puede estar prohibido por el gobierno, pero siempre hay un método para encontrarlo. Y lo más importante, están llegando también las voces y las imágenes de las personas reprimidas por el Partido Comunista. A través de esas redes underground nos llegan las imágenes de la represión y los actos de repudio. Nos llegan las imágenes de la violencia que la prensa oficial nunca publicaría. Y nos llegan las voces de los que piensan diferente al gobierno. Este es José Daniel Ferrer, un opositor cubano del oriente del país. Además de hacer un activismo muy intenso en las calles, él filma y distribuye en las redes alternativas de información todo lo que hacen. Esta es Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, una persona que también es muy conocida en Cuba gracias a esas redes de información. Y aquí tenemos a Guillermo Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo, muchas de sus opiniones, discursos y entrevistas circulan hoy en las calles de Cuba y de La Habana. En un sistema que tuvo como pilar fundamental de control censurar la información, estas redes ilegales de información son como ácido corrosivo. Un sistema que se ha apoyado en el silencio es muy frágil cuando la gente empieza a hablar. Así que hoy he querido presentarles esa pequeña y callada revolución que estamos viviendo los cubanos. A diferencia de la revolución de 1959, esta no nos llevará a la dictadura, sino a la democracia informativa. A diferencia de aquella revolución de hace 55 años, esta no lleva armas, sino memoria flash. Y a diferencia de aquella revolución, esta no quiere formar soldados, sino ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.